El libro de Hechos, capítulo 10, versículos del 1 al 33. Hoy el estudio se llama Lo que Dios ha limpiado. Estamos en la serie de Hechos de los Apóstoles y es el estudio número 42. Dice así la bendita palabra de nuestro Dios, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión, como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, éste llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían, a los cuales envió a Jope, después de haberle contado todo. Al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Y tuvo hambre y quiso comer, pero mientras le preparaban algo, le sobrevino un éxtasis. Y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo, que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo. Y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a la segunda vez: lo que Dios limpió no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta. Y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan. Levántate pues y desciende, y no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo: he aquí, yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel, de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Cuando Pedro entró, Pedro se levantó diciendo: levántate pues. Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies adoró. Mas Pedro le levantó diciendo: levántate, pues yo mismo también soy hombre. Y hablando con él, entró y halló a muchos que se habían reunido, y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Pero a mí me ha mostrado Dios
que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Entonces Cornelio dijo, hace 4 días que a esta hora yo estaba en ayunas, y a la hora 9, mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída, y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar. Y cuando llegue él, te hablará. Así que luego envié por ti, y tú has hecho bien en venir. Ahora pues, todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Bien, mis hermanos, es larga la historia, son 33 versículos, pero es importante esta historia, sin pasar por alto ningún versículo, para que entendamos de qué se trata esta historia que vimos. Número 1, quiero que recordemos que el estudio es conocer la iglesia primitiva. La serie se llama Hechos de los Apóstoles, pero el propósito de leer Hechos de los Apóstoles es para conocer la iglesia primitiva. ¿Y cuál es el propósito de conocer la iglesia primitiva? Ver dónde muchas denominaciones se han desviado del camino correcto. ¿Y qué es lo que debemos enderezar si es que nos hemos equivocado en algún punto donde nos olvidamos de lo que era la iglesia primitiva? Recordemos que la iglesia primitiva es la iglesia verdadera y la iglesia que fue enseñada desde el principio cómo debería de ser. No sé si recuerden que se habló del don de lengua, se habló de la persecución, se habló de una gran persecución también, se habló de que los 12 apóstoles fueron los 11 apóstoles y el que tomaron después para que fuera Matías, recibieron el Espíritu Santo de Dios y desde ahí empezaron a predicar la verdad del Evangelio. Más sin embargo, durante todos estos 41 estudios y el que es el 42 del día de hoy, el propósito es que conozcamos cómo debe de ser la iglesia verdadera. Así que hoy vamos a continuar con este estudio y vamos a ir viendo cómo la iglesia primitiva fue permaneciendo aún en medio de tantas pruebas. Pruebas desde un enojo que llevó a algunos a equivocarse y a tomar decisiones incorrectas, hasta apedreamientos que recibieron por parte de los judíos. Enojo de los judíos, enojo de todos aquellos que estaban supuestamente del lado de Dios, pero en contra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy en este estudio vamos a aprender algo muy importante. Y creo que ya lo sabemos nosotros, pero sí debemos de ver desde dónde inició y qué fue lo que sucedió cuando inició esta palabra que hemos escuchado de que Dios tiene misericordia de quien Él quiere tener misericordia. ¿Sí? Esto en ese tiempo, en la iglesia primitiva, en el tiempo de que la gran mayoría pensó que la salvación era para los judíos, entonces era algo que iba a impactar demasiado. ¿Y por qué digo que iba a impactar demasiado? Porque de pronto resulta que no nada más los judíos étnicos iban a ser salvos. Dios tiene misericordia de quien quiere tener misericordia, y resulta que la misericordia se extiende a los gentiles, no nada más a los judíos. Y hoy el capítulo 10 empieza dándonos a conocer un momento que cambiaría toda la perspectiva de los judíos, incluyendo a Pedro, al aguerrido Pedro. ¿Se acuerdan cómo sacaba la espada y cómo era tan impulsivo Pedro?
pues ahora Dios también tenía que hablar con Pedro siendo un judío celoso de la ley. Aunque era cristiano, también era judío y celoso de la ley, o israelita y celoso de la ley. Así que en este momento, hablando de esta historia, es cuando vemos la misericordia extendida que Dios le prometió a Abraham. Yo no sé si recuerden qué fue lo que Dios le dijo a Abraham. Aparte de que dijo que él tendría misericordia de quien quisiera tener misericordia, que se lo dijo a Moisés más adelante, también a Abraham le dio una muestra de la extensión de la misericordia. ¿Cuándo fue? Cuando le dijo, en ti serán benditas todas las naciones. Dios no le dijo, en ti será bendita una nación específica, sino le llama todas las naciones. ¿Qué significa todas las naciones? Todo el mundo, todas las razas, todas las etnias, todos los países, todos iban a ser benditos por medio de la fe de Abraham. Y en Abraham estuvo ese pacto con Dios. Dios le dijo o le prometió que iban a ser benditas todas las naciones. ¿Y qué significa ser benditas todas las naciones? ¿O qué significa tener misericordia de quien Él quiere tener misericordia? Significa que la salvación no era exclusiva para los judíos. Ustedes van a decir a lo mejor, oiga, pero dice que la salvación viene de los judíos. La salvación viene de los judíos, pero no la salvación es únicamente para los judíos. ¿Sí? Creo que ya lo he enseñado también acerca de eso. Cuando dice que la salvación viene de los judíos, está hablando que a través del pueblo de Israel y a través de la simiente de Judá viene nuestro Señor Jesucristo, y por eso dice que la salvación viene de los judíos. Hemos estudiado un poco de la historia de los israelitas y cómo Dios escogió ese pueblo para que por medio de ese pueblo vinieran las escrituras, por medio de ese pueblo viniera nuestro Señor Jesucristo y viniera la salvación. Pero la salvación no es exclusiva de los israelitas, sino también de los gentiles, los cuales somos nosotros. El evangelio de la salvación para los no judíos, los gentiles, es algo que sorprendió en ese tiempo. Y ahora ya lo vemos natural, porque ya en muchos países existe el cristianismo verdadero. Pero en ese tiempo fue un impacto, fue algo raro, algo nuevo, algo diferente. Y es por eso que tenemos que aprender a ver cuándo fue el inicio de la salvación para los no judíos y cómo es que muchos, no siendo judíos, también tenían temor al Dios verdadero. También quiero que recordemos que los gentiles, para todo judío en ese tiempo y ahora todavía, para ellos eran inmundos, eran incircuncisos, eran comunes, eran extranjeros, era una abominación acercarse o tener comunión con ellos, y también eran enemigos de Dios, se les consideraba enemigos de Dios. Para Pedro, el saber que tenía que ir con Cornelio era algo tremendamente difícil de aceptar. Por eso es que nosotros vemos cómo Pedro llega y le dice a Cornelio, tú sabes que para nosotros es abominación estar contigo, con un incircunciso, con un inmundo, pero Dios me ha mostrado que no debo llamar inmundo a cualquiera. Es importante aprender todo esto, mis hermanos. Así que este encuentro que Dios propició entre un judío y un centurión romano iba a marcar la historia de la iglesia o pueblo de Dios. Aquí iba a haber algo que iba a ser completamente diferente, no para el israelita, sino para que se afirmara la iglesia y se confirmara lo que Dios le dijo a Abraham. Esto iba a marcar la historia de la iglesia, del pueblo de Israel, de los gentiles y de todos aquellos que habían oído o conocían al Dios verdadero.
¿Y por qué iba a enmarcar o iba a impactar? Porque era raro que un gentil o un extranjero pasara al pueblo de Dios o al pueblo de Israel sin circuncidarse y sin guardar la ley. Eso era el requisito anterior. En el Antiguo Testamento era: quieres ser del pueblo de Israel, te tienes que circuncidar y tienes que guardar la ley. Y de pronto vemos, vamos a ir conociendo cada vez más, que dentro del pueblo nuevo de la iglesia de Cristo ya no era necesaria la circuncisión. Ya Pablo después nos lo va a enseñar con Tito y con Timoteo, cómo no necesitó circuncidarse Tito. Pero eso ya más adelante lo vamos a ver. Así que ahorita lo que estamos viendo es que ahora era algo impactante y esto empezó por medio de este encuentro. Este encuentro que empezó a derribar cualquier argumento racial y religioso. Mucha gente, hablando de todo esto, mucha gente dicen que si el cristianismo es inclusivo o es exclusivo. Y aquí yo quiero aumentar un poquito más lo que también algunos dicen. El cristianismo es inclusivo, que quede bien claro, es inclusivo porque está abierto para cualquier persona. Sea homosexual, sea borracho, sea asesino, sea lesbiana, sea niño, sea adulto, sea rico, sea pobre. Es inclusivo porque Cristo murió por todos. Aunque muchos no estén de acuerdo, Cristo murió por todos. Pero también a la vez es exclusivo. ¿Por qué digo que es exclusivo? Porque únicamente es para los verdaderos convertidos. Inclusivo para todo el mundo, sí, pero exclusivo porque no cualquiera puede ser parte del pueblo de Israel espiritual. Estoy hablando del Israel espiritual. Así que sí, Dios es exclusivista. Dios va a apartar a las ovejas de los cabritos. Dios va a apartar al trigo de la cizaña. Dios va a apartar a sus verdaderos hijos. Ahí va a desechar a los hijos del diablo. Sí, definitivamente Dios es exclusivista, pero Dios es inclusivo porque llama a todos al arrepentimiento. Así que el que no quiera venir al arrepentimiento, Dios no lo está desechando, sino el hombre está desechando a Dios. No quiere nada con Dios. Así que ya derribando ese argumento religioso entre israelitas o judíos y gentiles, también vemos que en este encuentro no era un encuentro que pudiera pasar desapercibido. Yo quiero que te imagines en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, en el año 33, 34, en el tiempo de Pedro, que alguien se enterara que un judío llamado Pedro, llamado apóstol de nuestro Señor Jesucristo, iba a tener comunión con un gentil, con un inmundo, con una persona que no estaba circuncidada. Era ilógico, imposible. Era algo descabellado. No era correcto que alguien, un judío tan celoso de la ley, llegara a la casa de un gentil y todavía iba a convivir, iba a comer con ellos y les iba a hablar de la palabra. Era ilógico, no podía ser algo aceptable dentro del pueblo de Israel. Así que no era un encuentro superficial, tampoco era un encuentro de dos personas con su propia religión y su propia creencia, sino era un encuentro especial donde iban a fusionarse por medio de Jesucristo las dos etnias, de las cuales hasta el día de hoy ya no hay división, ya no hay judío, ya no hay israelita, ya no hay gentil, ya no hay romano, sino ya somos un pueblo de Dios, todos aquellos que nos convertimos por medio de Cristo Jesús.
Así que este encuentro es un encuentro que cambiaría la historia de una iglesia que estaba dando sus primeros pasos. Por eso les dije que es importante esta historia de Cornelio y Pedro, porque es un momento en que va a empezar un cambio de la iglesia verdadera. Se divide, se derrumba todo lo que la gente o el hombre creía. Yo no sé si tú conozcas algo de la historia, de la historia de los israelitas. Los israelitas son muy celosos de su Torá, de su religión. Así que esta historia iba a empezar con sus primeros pasos y inicia con un Cornelio, un centurión romano, y un Pedro, apóstol de Cristo, y para los dos hacer un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Así que vamos a iniciar con nuestro estudio y vamos a ver puntos importantes antes de llegar a la conclusión. Número 1, Cornelio, o primer punto, porque luego me olvido si era el primero, el segundo, el tercero. Empezamos con este punto. Cornelio era un oficial romano pagano, pero temeroso de Dios, generoso y constante en la oración. Eso es lo que encontramos en la historia. Hombre romano, oficial, pagano, temeroso de Dios, generoso y constante en la oración. Quiero que quede bien claro eso, pagano. No era israelita, no estaba circuncidado, no estaba convertido a Cristo. Él seguía creyendo también en sus dioses. Siguiente punto. A pesar de no ser judío, Dios escuchó sus oraciones y le envió un ángel para indicarle que mandara a llamar a Pedro. Ese fue otro punto importante también. Siguiente punto. Mientras los mensajeros de Cornelio se acercaban, Pedro tuvo una visión donde vio un lienzo bajando del cielo con animales considerados impuros según la ley judía. Mucha gente se detiene en esta historia y empieza a hablar de que había un cochinito y había tocino y que eso no es tan necesario puntualizar, no es tan importante, sino lo que viene la enseñanza. ¿Y cuál es la enseñanza? Que Pedro desobedeció. Yo no sé si se dieron cuenta que Pedro no comió lo que estaba en ese lienzo. Pedro no comió. Pedro no quiso obedecer a Dios, aun cuando Dios le dijo, no llames común lo que yo he limpiado. Yo no sé si se habían dado cuenta de eso. Porque independientemente del lienzo y de la comida, si fue suculenta o no, Pedro no vio eso. Pedro vio que era inmundo y a Pedro no le interesó que fuera un mandato de Dios. O sea, Pedro puso en entredicho el nombre de Dios porque Pedro pensó que Dios lo estaba probando. Acuérdense que Dios permite que seamos probados. Dios no nos tienta, pero sí prueba. Entonces Pedro se hizo muy obediente. De pronto se volvió obediente Pedro. Y Pedro no desobedeció abiertamente, sino que tenía que probar si la orden era de Dios o no. ¿Sí se acuerdan que hemos visto estudios donde el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz para hacer caer a la gente? Pedro conocía la historia de Adán y Eva. Pedro sabía que Satanás le llegó enseñando un fruto muy apetecible. Entonces cuando le muestran el lienzo, ¿qué dice Pedro? No, a lo mejor es Satanás que me quiere hacer caer. Entonces, ¿sabes qué? No voy a comer de ese lienzo. Pero sin embargo, más adelante vemos a un Pedro que estuvo analizando o estuvo pensando en esa visión.
Así que no fue que Pedro desobedeciera a Dios, sino que Pedro no estaba seguro si venía de parte de Dios o no. Y esto te debe de dejar una enseñanza a ti también. Cuando digas, es que Dios me habló para que yo me levante como pastora. Espérame, pero si eso a Dios no le agrada, no hay mujeres pastoras. Es que Dios me habló por medio de un profeta que me vaya yo a otro país y que me divorcie de mi marido. Espérate, Dios no está a favor del divorcio. Porque hemos escuchado falsos maestros, falsos profetas que dicen, es que si no quiere estar contigo, divórciate. No, sepárense por un tiempo, dice la palabra, mas no dice divórciense. Y así, mis hermanos, hay muchas cosas que la gente cree que es de parte de Dios y no es de Dios. Y Pedro es lo que quería, probar si verdaderamente era de parte de Dios esa visión que estaba teniendo. Y después de que vienen estos hombres que eran gentiles o incircuncisos, Pedro se da cuenta que sí fue de parte de Dios la visión que tuvo. Y así es como vemos en el siguiente punto que Pedro comprobó que sí fue de Dios hasta que fue visitado para verse con un gentil. Entendió que no era la comida inmunda, sino que lo que Dios le estaba hablando es que nosotros no podemos decir inmundo a alguien que ya se ha convertido a Cristo. ¿Qué te está dando esta enseñanza? Que también tú no puedes decir, no, fulano de tal no es cristiano. Yo no puedo saber si es verdaderamente cristiano o no. Eso le corresponde a Dios. ¿Que por sus frutos se van a ver? Claro que sí. Pero recuerden que Cornelio tenía frutos, pero no era hijo de Dios. Así que vamos a irnos despacio y vamos a ir aprendiendo todo lo que nos enseña esta historia de Cornelio y Pedro. Bien, sigamos con la historia que acabamos de leer. Dios le dijo a Pedro que visitara a Cornelio sin dudar. Y esto es importante, mis hermanos. Nosotros, cuando somos llamados por Dios para algo, no debemos dudar. Podemos poner a prueba si es llamado de Dios, pero cuando ya estamos seguros de que es un llamado de Dios, debemos obedecer. Debemos de obedecer sin dudar, rompiendo con las reglas estrictas que supuestamente nos habían dado. Así que Pedro entendió que esas reglas de pureza judías de la época de Pedro eran algo que Dios estaba mostrando, que únicamente fue una enseñanza, pero que no se podía llevar a cabo en este momento cuando tenía que hablar con un incircunciso o un inconverso. Si ustedes recuerdan, en estos versículos que estamos leyendo, Pedro le dijo algo a Cornelio. Dice que Pedro entró y le dijo, ustedes saben cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo. Entonces, mis hermanos, si Dios nos envía a predicarle a un idólatra, a un ateo, a un homosexual, a un asesino, a un drogadicto, a un borracho, nosotros debemos obedecer a Dios, porque nosotros no sabemos qué planes tiene para con esas personas. Yo me acuerdo que una vez les dije, oigan, es que yo quiero ir a hablarle a los alcohólicos y adictos de AA y de Amor y Servicio, y me dijeron, ese no es nuestro ministerio. Ahorita me estoy recordando de esto, ¿no? Así como diciendo, ese lienzo es inmundo. No llames inmundo a nadie. Si Dios te llamó a predicarle a lo más vil y a lo más menospreciado, tú debes de ir a predicarles. Pero que estés bien seguro que vas a ir a predicarles y no a ensuciarte. Así que Dios le mostró a Pedro, por medio de esa visión, que nosotros no podemos llamar inmundo a nadie.
Nosotros no podemos decir, esa persona ya no tiene remedio, esa persona ya no se va a arrepentir nunca. Nosotros tenemos que seguir llevándoles el evangelio hasta el último momento. Nos ha pasado con una familia que le ha pasado una y otras cosas, y cada vez que nos llaman, ahí vamos. Oramos por su enfermo, oramos por ellos, les hablamos de la palabra, no se han querido acercar a la congregación, no le han querido entregar su vida a Cristo, pero eso ya no nos compete a nosotros, eso le corresponde a Dios. Así que, mis hermanos, nosotros tenemos que aprender todo esto para poder saber si estamos en el lugar correcto y haciendo o obedeciendo lo que Dios nos manda hacer. Así que ya después de que Pedro le explica a ellos, es porque Pedro sabía que no podía tener esa relación. Mas, sin embargo, recordemos también que Pedro ya no pertenecía al pueblo judío, ya no pertenecía al pueblo judío espiritualmente. Literalmente sí, él era judío, pero él tenía que entender que había cambiado a una nueva vida, que es la vida cristiana. O sea, ya no tenía que ver el judaísmo, ahora tenía que ver el cristianismo. Y la iglesia primitiva, en especial los apóstoles, tenían que aprender todo esto para poderlo enseñar posteriormente. ¿Y qué tenían que aprender? Acerca de las promesas de salvación para todas las naciones, lo que para un judío no era correcto. O sea, tenían que despojarse del judaísmo, tenían que despojarse de toda la religiosidad y tenían que iniciar con las nuevas enseñanzas de la iglesia verdadera. Y es lo mismo con nosotros ahorita. A lo mejor traes diferente enseñanza, pero aquí lo que debes de aprender es cómo debe de ser la iglesia verdadera. ¿Y cómo vamos a conocer la iglesia verdadera? Por medio de la iglesia primitiva. No es por medio de una denominación. La gran mayoría busca una denominación. Es que los bautistas son los verdaderos. No, los presbiterianos, no los pentecostales, no los carismáticos. No, mis hermanos, la iglesia verdadera es la iglesia primitiva. Y de ahí aprendemos, y de ahí crecemos, y de ahí tomamos decisiones correctas. Pero si nadie quiere ir a la iglesia primitiva, pues entonces se va a seguir equivocando y tomando de los hombres que han venido a hacer nuevas denominaciones. Ellos tenían que aprender acerca de las promesas de salvación para todas las naciones, una promesa de salvación no por medio de las obras de la ley, sino por medio de la sangre del Cordero inmolado. Pedro tenía que aprender eso. No iba a ser que el centurión tenía que guardar la ley, sino iba a ser que si Cornelio iba a ser convertido, iba a ser por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Dios, por medio de esta historia, demostró que Él no hace acepción de personas. Dios no hace acepción de personas. Y también demostró que el evangelio está disponible para todo aquel que muestre un corazón arrepentido y dispuesto a buscarle sin importar tu origen o tu pasado. Aquí no importaba si era romano, si era judío, si era gentil, si en su pasado fue esto, si en su pasado fue aquello, sino aquí lo que debe de importar es un corazón verdaderamente arrepentido. Y esta historia es la continuación del mandato de nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: vayan y hagan discípulos por todas las naciones, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces el propósito no es ir por los israelitas y llevarlos a Jerusalén, sino es ir por todos los perdidos, ir y predicar el evangelio, ir y ser testigos
de la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo a todas las naciones y hasta lo último de la tierra. Y así es como hasta el día de hoy se sigue extendiendo el evangelio de la salvación para todas las almas, sin importar de qué región sean. Este es un mandato que cada día vemos cómo va derribando las barreras de razas, creencias, colores o lenguas. Por eso mucha gente nos dice, oigan, entonces ustedes son enemigos de los homosexuales, porque mucha gente cree eso y nosotros no tenemos nada en contra de los homosexuales. Si el homosexual quiere seguir siendo homosexual, puede seguir siendo homosexual, pero si un homosexual quiere dejar de ser homosexual o quiere conocer de Cristo, se le tiene que dar el evangelio. Que un borrachito de la calle quiere conocer de Cristo, se le tiene que dar el evangelio. Si el más encumbrado quiere conocer de Cristo, se le tiene que dar el evangelio. O sea, nosotros no somos exclusivistas en eso, mis hermanos. Nosotros somos exclusivistas en no todo el que le diga Señor, Señor va a heredar el reino de los cielos. No todos son cristianos, tienen que dar fruto de verdaderamente hijos de Dios. Porque ¿cuántos se dicen cristianos? Ya muchísimos. Incluso matas un borrachito y le dicen, ay mira, mataron a un cristiano. No, no era cristiano, era un borrachito. Ese era todo menos cristiano. Por ahí escuchamos también de un hombre que mató a su esposa y luego él se suicidó y la mamá, como era cristiana, dijo, mi hijo está en el reino celestial. Y lógico, mis hermanos, mató a una persona, se suicida, no puede estar en el reino de los cielos. Un suicida no puede estar en el reino de los cielos, aunque otros digan que sí. La palabra de Dios es clara. Entonces estas barreras que se están derribando por completo en el nombre de Cristo entre samaritanos, etíopes, romanos y todo esto que hemos visto a través de las escrituras, ya se iba derribando. Ya no era contra los judíos, samaritanos contra judíos. ¿Por qué? Porque no pases por la tierra de los samaritanos, porque los samaritanos son enemigos de los judíos. Dios, Jesucristo nuestro Señor, vino a derrumbar eso. No, que es un etíope que le habló Felipe a ese etíope. Sí, pero Dios vino por medio de Jesucristo a derribar esas bardas, esa enemistad contra los judíos. Pero ahora ya creo que quedó bien claro todo esto. Ahora nos vamos con el siguiente punto, que es también muy importante. No todos los temerosos de Dios son cristianos. Dice en el versículo 1 y 2 del capítulo 10 de Hechos. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, y el escritor, que la mayoría dicen que fue Marcos, Lucas, ya hasta se me olvidó quién dicen que es el evangelio según San Lucas, por lo que creo. Dicen que este hombre, el escritor de Hechos, dice que era un centurión de la compañía llamada La Italiana. O sea, Cornelio trabajaba para Roma, era romano, era inconverso, era incircunciso, pero dice en el versículo 2, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Yo no sé si conozcas a este tipo de gente. No son cristianos, dan muchas limosnas, oran a Dios, son temerosos entre comillas de Dios, obedecen la ley de Dios, pero son incircuncisos o inconversos. Y hasta mucha gente dice, mira, resulta que es más cristiano que no es cristiano, que ese que se dice cristiano. Y este centurión daba la pinta de ser cristiano, de ser judío.
Por eso es importante, mis hermanos, comprender este pasaje antes de llegar a una conclusión. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que parece cristiano es cristiano, no porque seas buena persona ya eres cristiano, no porque saludes eres cristiano, no porque vengas a la congregación ya eres cristiano, no porque digas aleluya, gloria a Dios ya eres cristiano, no porque traigas la Biblia bajo el brazo ya eres cristiano, no porque digas que eres temeroso de Dios ya eres cristiano, no porque digas no, Dios sí, no, Dios es el mero, ya eres cristiano, no. Y aquí Dios nos lo muestra a través de Cornelio. Cornelio era temeroso de Dios, pero no conocía a Dios. Cornelio daba limosnas, pero no quiere decir que por eso era algo que a Dios le agradara. Era buena esta persona, buena de acuerdo a los ojos del hombre. Así que no porque se diga el pasaje que era temeroso de Dios, quiere decir que era convertido al judaísmo. Porque si él hubiera sido temeroso de Dios, verdaderamente, ¿qué creen que hubiera hecho? Se hubiera circuncidado. Estamos hablando del judaísmo. Se hubiera circuncidado, mas sin embargo no. Él decía, no, yo tengo mi relación con Dios, pero a mí déjenme seguir siendo romano, seguir siendo parte del regimiento de los romanos y trabajar en el ejército de los romanos, porque dice que era centurión. Así que, mis hermanos, no porque diga temeroso de Dios, quiere decir que era convertido al judaísmo. Igual que ahora, no porque digan que es una persona temerosa de Dios y que ora y que da ofrenda y se congrega y que ya hasta se bautizó, quiera decir que es cristiano. No, mis hermanos, es importante todo esto, y si se dan cuenta, es al inicio de la iglesia primitiva. O sea, Dios no dejó al ¿qué pasará si verdaderamente es cristiano? No deja nada en el aire. Dios puntualiza cada parte de la iglesia primitiva para que nosotros podamos aprender cómo debe de ser una iglesia verdadera. No necesitas más. En la Biblia está la respuesta. Así que Cornelio era temeroso de Dios, pero no estaba convertido ni al judaísmo y mucho menos al cristianismo, ya que él todavía no conocía de Cristo, ni de la salvación, ni de la vida eterna por medio de Cristo nuestro Señor. Así que cualquiera puede practicar activamente el cristianismo. Esto que quede bien claro, cualquiera puede parecer cristiano. Cualquiera puede incluso llegar a ser pastor y no ser cristiano. Es importante eso, mis hermanos. ¿Sí? ¿Cómo lo vemos? Por medio de la historia de Cornelio. Cualquiera puede practicar activamente una religión, ya sea judía, católica, mormona, islamista o incluso el cristianismo, pero eso no quiere decir que ya eres parte de ella. ¿Sí? Hay mucha gente que dice, es que yo ¿cómo dicen? Me identifico con los mormones, con los musulmanes, yo me identifico con los judíos, a mí me caen muy bien los cristianos, pero eso no quiere decir que tú eres mormón, cristiano o islamita o musulmán, ¿no, mis hermanos? Una cosa es que te agrade su religión o su creencia y otra cosa es verdaderamente serlo. Y en este caso, hablando del cristianismo, no porque seas simpatizante de los cristianos y te caigan bien los cristianos, quiere decir que eres cristiano. ¿Sí? Aquí vemos a Cornelio, está dando limosnas, está orando, es temeroso de Dios, pero no es judío. Estamos hablando del judaísmo, ¿eh? Acuérdense que en la iglesia primitiva todavía había una pequeña división. Todavía no se fusionaba bien lo que era el cristianismo y el judaísmo.
Por eso Pedro también decía, a ver, soy cristiano, soy judío, ¿puedo comer cualquier comida o todavía no? ¿Debo de guardar la ley o no debo de guardar la ley? No sé si recuerden más adelante cuando Pablo lo encara, porque decía, mientras andas con los judíos, estás judaizando, y andas con los gentiles y te comportas como gentil. Pedro, ya defínete. Entonces había una controversia, había dudas todavía, mas sin embargo la palabra de Dios por medio del libro de Hechos y después de las demás cartas de Pablo, vamos aprendiendo cómo es verdaderamente la iglesia de Cristo. Y en este caso, hablando de Cornelio, pues él no conocía a Dios, él no era judío, él no conocía a Cristo, no sabía nada del cristianismo, mas sin embargo Dios tuvo misericordia del quien él quiso tener misericordia. ¿Y de quién quiso tener misericordia Dios? De Cornelio y de su familia. Y entonces le habla Dios a través de un ángel a Cornelio y le dice, vas a aprender a conocer verdaderamente a Dios. Así que este hombre, Cornelio, es claramente un hombre religioso. Definitivamente un hombre religioso. ¿Cuántos religiosos conocemos? ¿Cuánta gente religiosa conocemos que hasta parece que verdaderamente aman a Dios? Pero ya cuando se trata de obedecerlo, ya dan su bracito a torcer. Este hombre era claramente religioso, era diligente en la práctica de la religión, pero no era convertido, y todo esto viene a ser infructuoso, viene a ser basura. Hablando de los gruperos, ¿no? No, es que el padrino sabe mucho de la Biblia. Sí, ¿por qué no se convierte a Cristo? ¿Por qué no se convierte a Cristo? Porque es un hombre religioso, pero no es un hombre cristiano. Hablando de muchos, no voy a decir Dante Gebel, ni Cais Luna, ni Maldonado, no voy a decir nombres, pero esa gente se creen cristianos. Incluso uno ya dijo que ni siquiera cristiano es y ni siquiera pastor es. ¿Por qué? Porque es un hombre religioso. Aviv y tantos otros más, que son hombres que conocen de las escrituras, pero no son cristianos. ¿Por qué? Por sus frutos. Y muchos más, con esos de los apóstoles y los profetas que vienen de la nueva era, mentirosos únicamente. Así que, mis hermanos, es importante aprender que el ser temeroso de Dios y cumplir con todos los requisitos religiosos no es suficiente. Así que no te creas que si vas a pasar palomita, ya me sé toda la Biblia, ya me bauticé, no falto a la congregación, no ya esto y aquello. No, eso no te hace cristiano. Es parte de, pero no te hace cristiano. Doy mis ofrendas, aparte si hay una ofrenda especial, también la doy la ofrenda especial. No, eso no te hace cristiano. ¿Sí? Pueden dar dinero, pueden orar. No, es que yo ayuno, oro en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora de mis alimentos. No, soy una persona piadosa. Sí, piadosa a los ojos del hombre, pero no eres piadosa a los ojos de Dios. Así que, mis hermanos, pueden cumplir con todos esos requisitos, pero si no son conocidos por el Padre, que eso es lo más importante, que el Padre te conozca, que el Padre tenga anotado tu nombre en el libro de la vida. Entonces, si no eres conocido por el Padre, todo esto que tú estás haciendo es basura. Es estiércol, dice la palabra de Dios. De nada te sirve. Si no estás inscrito en el libro de la vida y Dios no te conoce a ti, te va a decir, apártate de mí. Yo ni te conozco. Y no puedes entrar al reino de los cielos, sino vas a entrar al reino de las tinieblas. Así que también quiero agregar que si lo hacemos de manera disciplinada, es que, pastor, yo he sido obediente.
Yo de verdad, mire, obedezco. Si usted me dice que venga yo a las 10 de la mañana, vengo 15 minutos antes. Si usted me dice que barra yo la congregación, voy a barrer todo hasta la calle de enfrente. Si usted me dice que lea yo la Biblia, no nada más voy a leer la Biblia, voy a leer hasta los libros apócrifos, pastor. No, de verdad, no, yo voy a hacer más allá de lo que usted me pida, pastor. No, pues yo nada más lo único que te pido es que creas a Cristo Jesús y te conviertas. Y ya lo demás vendrá por añadidura. Así que mis hermanos, no importa tan disciplinado que seas, tan rutinario que sea, tan reglamentado que lo hagas, esto no es suficiente porque sin Cristo no hay vida. Sin Cristo no hay nada, mis hermanos. Sin Cristo no hay salvación ni vida eterna. Así que ya ahora sí, entendiendo esta historia, nos damos cuenta que de nada le estaba sirviendo a Cornelio todo lo que estaba haciendo. Cornelio era temeroso de Dios, Cornelio daba limosnas, Cornelio a los ojos del hombre era buena persona. Pero necesitaba ¿qué? A Cristo. A Cristo. Por eso es tan importante estar seguros de nuestra salvación. Estar bien seguros de que sí estamos inscritos en el libro de la vida. Estar seguros de que verdaderamente Dios nos conoce. Porque yo puedo entrar y decir, Señor, yo tengo entrada al reino celestial. Yo puedo orar por mi familia. Y yo puedo orar y dice Dios, ¿de veras? ¿Y quién te dijo? Es que yo lo siento. Ah, lo sientes, pero estás seguro. Que no nada más es sentimiento, es una seguridad. Y Dios te da esa seguridad. Así que vamos a ir dando más puntos, mis hermanos. Nada nos puede dar la vida eterna, nada nos puede hacer limpios, nada nos puede llevar a la gloria de Dios, pero lo que Dios ha limpiado, nadie lo puede llamar inmundo. ¿Sí? O sea, mientras Cornelio era temeroso de Dios sin ser convertido, sí era inmundo. Pero yo no puedo llamarle inmunda a una persona que ha sido convertida a Cristo. Le puedo decir inconverso. Oye, voy a ir a visitar a un inconverso. Ah, eso se llama inmundo. Ah, pues sí, voy a visitar a un inmundo para predicarle el evangelio, pero no puedo desecharlo yo. Espero y me esté dando a entender. O sea, oye, vamos a ver al borrachito de ahí. No, ese ya no tiene remedio. No, vamos a verlo. Si Dios tiene misericordia, Dios lo puede convertir. Oye, la prostituta de allá, también Dios puede tener misericordia de ella. Y si Dios te está enviando a predicarle, ve y predícale. No, pero ¿y qué tal si me quita al marido? Bueno, eso ya le corresponde al marido, ¿sí? Así que tengamos cuidado. Entonces vaya ella, no vaya el marido, porque a lo mejor el marido ni convertido es, y al rato te cambia. Así que nosotros no podemos llamar inmundo a nadie. Por eso aquí en la congregación, mis hermanos, hemos enseñado que hombre con hombre y mujer con mujer. Oye, que hay una mujer que quiere oír del evangelio. Ah, sí, ahorita le doy el número de mi esposa y que mi esposa vaya a hablar con usted. Ah, sí, oye esposa, la vecina quiere conocer de Cristo. Ve a visitarla. O sea, la esposa. Por eso un cristiano debe de estar casado, porque es mejor casarse que quemarse. Entonces, hombre con hombre, mujer con mujer. Ay, pero este hombre tenía problemas con el homosexualismo. Y si lo mando con un hombre, bueno, pues ve tú con él, acompáñalo. Es que la mujer era lesbiana y mujer con mujer, pero es que ella era lesbiana. Ah, bueno, pues acompáñala. O sea, tenemos que tener cuidado, cuidarnos unos a otros, protegernos unos a otros, pero no podemos llamar inmundo lo que Dios tiene preparado para santificarlo.
Nadie nos puede llamar inmundos, tampoco a nosotros ahora. Es que sí era, pero ahora Dios ya me ha limpiado y nadie me puede llamar inmundo. Lo que Dios ha limpiado, mis hermanos, ya no tiene nada de qué ser culpado. Si Dios te ha limpiado, si Dios te ha lavado, nadie puede decir que eres. Podrán decir que eras, que fuiste, pero ahora Dios te ha limpiado y nadie puede decirte inmundo. Nadie puede decirte eres la prostituta, eres el drogadicto, eres el borracho, eres la peor de todas, No, ya no soy, porque Dios me ha limpiado. No puedes llamar inmundo lo que Dios ha limpiado. Si alguien se atreve a decirte, oye, pero tú no eres cristiano, dirás que eres cristiano, le puedes decir, a las pruebas me remito. ¿Quieres probar? Ven, te invito a mi congregación, te invito a que me conozcas, te invito a que preguntes de mí, de los que ahora conocen mi cristianismo. Pero atrévete, no tan fácil. Imagínate que llegues a decirle, estoy hablando de gente que ya tiene 1 año, 2 años, y que llegues y le digas, pregúntale a mi hijo si no soy cristiano o no. Y llegas y le dices, oye, ¿tu papá es cristiano? Mi papá, no, ese tiene de todo menos cristiano. Qué tristeza sería. Qué tristeza sería que dijeran eso de mí. Se supone que deben de decir, no, mi papá ha cambiado mucho. No, mi mamá totalmente transformada. Eso es lo importante. Nosotros no podemos llamar inmundo a nadie cuando vemos los frutos, cuando vemos la transformación, cuando vemos el cambio. Pero no vemos cambios y no vemos cambios y no vemos cambios. Y les decimos, hermano, ¿sabes qué? De cristiano no tienes nada. Mejor vuélvete mormón. De verdad. Un verdadero cristiano desde el principio empieza a dar fruto. Va y le pide perdón al papá, a la mamá, a la tía, al abuelito, hasta el perro le dice, perdóname porque te pateaba yo. Ya no te voy a patear. Hay un cambio, mis hermanos. Entonces, el verdadero hijo de Dios ya nadie le puede llamar inmundo. Porque Dios lo ha limpiado, Dios lo ha santificado. Yo te pregunto, ¿verdaderamente eres convertido? Entonces ya nadie te puede decir inmundo. Pero si no eres hijo de Dios, no nada más el mundo te va a decir inmundo. No nada más los cristianos te van a decir inmundo, sino Dios también te va a decir, apártate de mí, no te conozco, al fuego eterno. Te va a despreciar el Señor. Así que, mis hermanos, ya no hay condenación para nosotros, los hijos de Dios. Ya no somos inmundos, ya no somos culpables por todos los delitos y pecados y maldad que hayamos hecho anteriormente, porque ya fueron clavados en esa cruz. En la cruz donde murió nuestro Señor Jesucristo. Y no es una santa cruz, que quede bien claro. Es una cruz donde colgaban a los malditos, donde colgaban a la gente impía, a lo peor de lo peor. Y ahí fue donde crucificaron a nuestro Señor Jesucristo. Así que no es bendita cruz, no es santa cruz, no adoramos a la cruz, no amamos a la cruz. Y cuando hablamos de la cruz estamos hablando de dónde quedó nuestro Señor Jesucristo, pero ahora ya vive y reina por los siglos de los siglos. Es que, mis hermanos, no se postren ante cruces. Nuestros pecados fueron clavados en esa cruz cuando fue clavado nuestro Señor Jesucristo. Y nuestros pecados ya fueron lanzados al fondo de la mar y Dios ya no se acuerda nunca más de ellos. Y Pedro lo entendió después de estar con Cornelio. Pedro sabía que Dios lo había enviado para que hubiera conversión en la casa de Cornelio.
Y por eso es que Pedro entendió y dijo, Dios me está diciendo que Cornelio va a dejar de ser inmundo, que Cornelio va a entregar su vida a mi Señor Jesucristo, y por eso yo tengo que obedecer y que no puedo desechar a nadie. ¿Sí se acuerdan qué hizo Pedro en el lienzo? Desechó lo que Dios le estaba diciendo que podía comer. No deseches lo que tú no sabes que Dios puede transformar. No, mi vecino, no. ¿Cuándo va a querer de Cristo? ¿Quién eres tú para desecharlo? No, mi mamá menos, no. Mi mamá es mega idólatra. ¿Y tú quién eres para desecharlo? No llames inmundo lo que Dios puede santificar, lo que Dios puede liberar. ¿Quién soy yo para decirle a Dios no conviertas a fulano o a sutano porque es de lo peor? Pero eso sí, oramos por nuestro papá, por nuestra mamá, por nuestros hijos. Ay, mi hijo tan bonito que es. Y es lo peor. De verdad, mis hermanos, necesitamos tener conciencia de que nosotros debemos orar por cualquiera y predicarles el evangelio. Y que Dios puede tener misericordia de quien Él quiera tener misericordia. No seamos como Pedro, que desobedeció. Come, mata y come, Pedro. No, Señor. Ya muchos nos han dicho, ve y predícale a fulano. No, Señor. No, ese ya no tiene remedio. Tú ve y predícale. No llames inmundo lo que Dios puede santificar. Y asimismo muchos podemos entender que lo que Dios hace y ha hecho contigo, puede hacerlo con cualquiera. Puede hacerlo con cualquiera. Yo no sé de dónde te sacó el Señor, de qué basurero te sacaron. Pero no, yo ni siquiera era un basurero, era ¿cómo le llaman? Donde tiran toda la basura, mis hermanos. No, pero donde todos los camiones de la basura llegan y ahí echan toda la basura, el depósito de la basura. O sea, no era yo un bote de basura, no era un camión de basura, era el lugar donde todos depositaban la basura. Estaba yo sucio, puerco, cochino, marrano, apestoso, todo. Y más sin embargo el Señor me limpió. Él tiene el poder para limpiar aún lo más inmundo. Dios puede limpiarte. Dios, si ya te limpió, nadie puede decirte inmundo, porque Dios lo ha limpiado. Porque Dios te ha limpiado. Y por eso es que nosotros celebramos al Señor, no nada más con las alabanzas cuando las ponemos al principio o al final, mis hermanos. Celebramos la salvación y la vida eterna en todo momento. Le agradecemos al Señor que nos sacó de esa inmundicia, mis hermanos. ¿Quién daba algo por ti? Nadie. Mas sin embargo, ahora el Señor te dice, tú eres mi hijo amado. Tú eres mi precioso tesoro. Tú eres como la niña de mis ojos. De verdad, hermano, si no has entendido de dónde te sacó Dios, no has entendido nada. Si vuelves a enlodarte y caer en esa basura, en ese basurero, en ese estiércol, no has entendido nada. Nada. No hay conversión en tu corazón. Porque te vuelves a revolcar como el puerco después de ser bañado se va al lodo. El verdadero convertido ya no regresa al basurero. Creo que acá le llaman basurero municipal. Ay, ¿a dónde está el basurero municipal? Por allá. Pero ni te acerques porque a no sé cuántos kilómetros apesta. Así yo apestaba, mis hermanos. Sin embargo, el Señor me ha lavado y me ha limpiado. Y nadie me puede llamar inmundo. Oye, pero ¿a poco no te acuerdas lo que era? Sí, sí me acuerdo. Tristemente me acuerdo lo que era. Y me da vergüenza. Pero ahora yo sé que Dios me ha limpiado y me ha lavado. Y por eso le celebro a mi Señor. Por esa redención, por esa salvación y por ese perdón tan grande. Vamos a orar, mis hermanos.